el Santo Dios Todopoderoso. Lo conocemos como el gran yo soy, pero es el gran misericordioso, compasivo, tierno para con todo pecador. Dios ciertamente se ha magnificado, revelándose a través de profetas, a través de los hombres que Él escogió, los llamó, los capacitó y los envió con su potencia. Esto quiere decir que tenemos un Dios que nos ama, un Dios santo, perfecto, glorioso y supremo. Cuán interesante es saber que Dios está interesado en la salvación de los hombres. Está interesado en restaurar sus criaturas que Él ha creado y que sustenta con el poder de su palabra. Dios es un Dios que realmente muestra su gloria, perdonando, limpiando al perdido pecador, para que éste vuelva a tener la imagen restaurada del cual Dios se magnificó en hacer al hombre a su imagen y a su semejanza. Y esto nos da la pauta de que Dios realmente es todopoderoso para transformar. Las Santas Escrituras nos hablan de hombres que son aprobados por Dios, calificados por Dios. Pero hay hombres y mujeres que no son llamados por Dios, sino que se colocaron a sí mismos. Nunca fueron transformados por el poder de Dios. Aunque algunos sí lo fueron, pero se apartaron del camino, le dieron la espalda al Todopoderoso, al cual Dios ciertamente los había llamado. Por un tiempo sirvieron a Dios con integridad y después le dieron la espalda al Todopoderoso. Lo importante es que Dios ha escogido hombres que son fieles y que permanecen fieles. Estos hombres de verdad vale la pena escucharlos, oír el mensaje de Dios a través de estos hombres, porque Dios ciertamente los ha puesto en su misericordia para el bien suyo, para el bien de toda la humanidad. En la carta segunda de Timoteo, en el capítulo 2, encontramos en el verso 15, que dice claramente: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. El apóstol llamado Pablo es un hombre que está escribiendo una carta tan específica a un hombre que lo llama su hijo en la fe. Es decir, le escribe a Timoteo. Pero esta carta, aunque está dirigida a ese joven pastor, un hombre ciertamente usado también con la verdad, fue educado por su madre y también por su abuelita. Esto de entender que este joven había sido preparado por Dios usando a su propia madre y a su propia abuela, dando a entender Pablo también de que este estuvo como el mentor principal para ayudarlo, para que este joven permaneciera firme, enseñando y guiando al pueblo por la verdad santa. Y si él permanecía en obediencia a Dios, también todos los que lo escucharan serían salvos a través del mensaje de Timoteo. Y por lo tanto, esta palabra está dirigida para mí y está dirigida para todos los ministros de Dios. Quiero referirme en esta oportunidad sobre la fidelidad del ministro de Dios. El apóstol dice claramente: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Esto nos da una gran enseñanza, este interesante pasaje. Primero dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado.
Esta palabra procura quiere decir intenta presentarte a Dios aprobado diligentemente. También quiere decir esfuérzate en presentarte a Dios con diligencia aprobado. También significa acomete presentarte a Dios aprobado. Emprende presentarte a Dios aprobado. Empieza a presentarte a Dios con diligencia aprobado por Dios. Esto nos enseña esa preciosa palabra. Trata de presentarte a Dios aprobado diligentemente. Proyéctate a presentarte a Dios aprobado. Trabaja en presentarte a Dios diligentemente y aprobado por Dios. Facilita entonces presentarte a Dios con toda diligencia. Adquiere presentarte a Dios aprobado con toda diligencia. Esto es lo que significa la palabra que acabo de mencionar. Procuremos entrar entonces como ministros de Dios. Procuremos entrar en aquel reposo eterno, en el reposo que Dios nos ha preparado para el día final. Ese reposo es importante, anhelarlo y procurarlo con todo nuestro corazón. Ese reposo es el reposo eterno, el reposo glorioso, donde habitaremos con cuerpos incorruptibles e inmortales, donde habitaremos con los millones de ángeles, querubines, serafines y con todos los seres angelicales habidos y por haber. Además de esto, con todos los salvados en Cristo Jesús desde el Antiguo Testamento y todos los salvados después de la muerte y resurrección de Jesucristo. Procuremos entonces entrar, y la forma de poder entrar es hacer lo que Dios nos ha mandado hacer: predicar y enseñar y pulir, adiestrar a su pueblo para que sea limpiado, santificado por la palabra. Entonces, como obreros aprobados por Dios, procuremos hacer firme nuestra vocación y nuestra elección. Es bien importante. En la segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo 1, verso 10, el apóstol Pedro dice: por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Cuán interesante es que todos los que predicamos el evangelio procuremos hacer firme la vocación, es decir, debemos estar predicando, debemos estar enseñando con una conciencia limpia, con una rectitud delante de Dios y delante de los hombres. Y de esta manera haremos también firme nuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no fracasaremos como ministros, no caeremos en la derrota, sino que seremos prosperados, iremos de victoria en victoria, iremos de poder en poder, iremos de gloria en gloria. Cuán interesante es que como obreros entonces aprobados por Dios, procuremos con toda diligencia hacer lo correcto ante el gran Dios todopoderoso, el que nos escogió, nos llamó y nos capacitó y nos ha enviado a predicar. Como siervos aprobados por Dios, procuremos diligentemente que la gente recuerde las buenas enseñanzas, las predicaciones expuestas desde el púlpito o expuestas por medio de la predicación en radio o la televisión. Entonces, el apóstol Pedro en el capítulo 1 nos dice de su segunda carta, segundo de Pedro, capítulo 1, verso 15. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. El apóstol Pedro no solamente anhelaba que mientras él estaba presente, todos sus oyentes fuesen fieles, honestos en recordar las cosas que él había predicado,
sino que quedara totalmente impreso en los corazones y en las mentes de sus oyentes para siempre, estuviese él presente o ausente. Porque el apóstol presentía que muy pronto Dios lo llamaría a su presencia. Pero él constantemente estaba repitiendo los mensajes que era interesante vivir una vida pura, una vida santa, una vida recta delante de Dios. Y por lo tanto declara, también yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Qué bueno es que nos recuerden las congregaciones, los pueblos que nos escuchan predicar y enseñar la palabra. Que al partir de esta vida nos recuerden cómo nos predicaba nuestro pastor, cómo nos enseñaba. Recordamos sus enseñanzas y gracias por esa palabra que nos presentó. Nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Podemos ver ciertamente que como obreros aprobados por Dios procuremos con toda diligencia también ser hallados por Él sin mancha, irreprensiblemente y en paz. Este es el consejo de Dios a través de esta carta segunda del apóstol Pedro. En el capítulo 3 de esta segunda carta, versículo 14. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha, irreprensibles y en paz. Es decir, que cuando Él nos llame a su presencia, podamos ser totalmente encontrados sin mancha, irreprensibles y en plenitud de paz en nuestro corazón, que hicimos lo correcto, que obedecimos al pie de la letra todas las órdenes dadas por Dios en el favor de su pueblo. Y no solamente nos ocupamos de llenarnos nuestra mente de la palabra, sino también en nuestro corazón para obedecerla, para tener totalmente también una conciencia pura, limpia y santa delante del Todopoderoso. Cuán importante es que entendamos entonces que en esta carta segunda de Timoteo, cuando nos dice Pablo en el capítulo 2, versículo 15, procura con diligencia entonces presentarte a Dios aprobado, no desaprobado, sino aprobado, como obrero que no tiene nada de que avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Cuán importante es que cada hombre de Dios que predicamos y enseñamos nos comportemos de esta manera ante Dios y ante los hombres. Cuando dice el apóstol, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Esa palabra procura, podemos descifrarla de esta manera. Procura con rapidez presentarte a Dios. Aprobado. Procura con presteza presentarte a Dios aprobado. Procura con prontitud presentarte a Dios aprobado, con diligencia. Preséntate a Dios. El no hacerlo, esto nos indica que seríamos ministros perezosos, ministros con una lentitud terrible, ministros con diligencia, es decir, con negligencia, no diligente, sino negligente. Qué terrible ser hallado perezoso, lento, negligente en las cosas de Dios. Por eso Pablo dice, procura con rapidez presentarte a Dios con diligencia, bien aprobado. Procura prestarte totalmente con todo tu corazón, llegarte a Dios, pero aprobado por Dios. Que lo que estás haciendo está siendo calificado por Dios. Lo que estamos haciendo, Dios lo está encomiando y nos está diciendo, siervo, lo estás haciendo bien. Por lo tanto, Pablo continúa diciendo, procura con prontitud presentarte a Dios diligentemente aprobado. Entonces, si el hombre que Dios ha llamado
procura con atención presentarse a Dios con toda diligencia aprobado, este será prosperado, será bendecido. Por lo tanto, dice, procura con celo santo presentarte a Dios. En otras palabras, haz lo correcto, haz lo recto ante los ojos de Dios. Anima al pueblo a servir, a honrar al Dios omnipotente. Enséñales con toda rectitud la verdad. Entonces, en este caso, procura con cuidado presentarte a Dios diligentemente aprobado. Y procura con todo esmero presentarte a Dios diligentemente aprobado. Procura con todo interés presentarte a Dios aprobado. Entonces, si no hacemos esto, se llama descuido, se llama desinterés. No nos importan las cosas de Dios. Entonces, cuando somos descuidados, cuando estamos viviendo una vida desinteresada, no nos importa. Recuerde que Dios va a llamarnos a cuenta y debemos entregar cuentas correctas. Esas cuentas deben de ser entregadas totalmente con toda rectitud de corazón, de espíritu, porque si hacemos así, veremos la sonrisa de nuestro Señor. Le veremos con sus brazos extendidos diciendo, siervo, en lo poco me fuiste fiel, sobre lo mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor. Cuando el hombre hace estas cosas, entonces tendrá una paz gloriosa, el gozo más grande y glorioso que perdurará por los siglos de los siglos. Nuestro Señor Jesús es nuestro buen ejemplo, un buen ejemplo. Él es varón aprobado, aprobado por Dios mismo, con señales, maravillas y milagros. Esta es la forma en que Dios aprobó a nuestro Señor Jesucristo, resucitando muertos, limpiando leprosos, echando fuera los demonios, sanando toda clase de enfermedad, predicando en todas las plazas, predicando en las sinagogas, en los distintos templos de Israel. Entonces, vemos a la luz de las Santas Escrituras, en Hechos capítulo 2, verso 22, dice aquí, varones israelitas, oíd estas palabras. Es el apóstol Pablo dirigiéndose a una multitud de judíos que han venido de todas partes para el día del Pentecostés, cuando fue el gran derramamiento del Espíritu Santo. Puesto en pie, se dirigió a esa multitud y les dijo, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con maravillas, prodigios, señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Es decir, Dios está mostrando a su Hijo, un Hijo que es aprobado, un Hijo que es aprobado por Dios mismo con todos los prodigios, señales y maravillas. Y el pueblo pudo ver todas estas maravillas. Sanó cientos de ciegos, por no decir miles de ciegos que venían de todas partes del mundo de aquel entonces. Sordos, mudos, cojos, paralíticos, personas endemoniadas que fueron liberados por miles y miles de milagros y maravillas que el Señor hacía sobre la gente. Esto nos indica que Él fue aprobado con todas estas señales y maravillas. Ahora bien, en Romanos capítulo 14, verso 18, porque declara el apóstol aquí, en Romanos capítulo 14, verso 18, nos dice claramente, porque Él, que en esto sirve a Cristo, agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Porque el que en esto sirve a Cristo, agrada a Dios. Es decir, cuando la persona se ocupa de orar, de testificar, predicar, orar por los enfermos, echar fuera los demonios, hacer maravillas en el nombre de Jesucristo, esto le agrada a Dios.
porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Y en Romanos capítulo 16, verso 10, dice claro el apóstol aquí, saludando a Apeles, que era una persona aprobada en Cristo. También dice, saludad a los de la casa de Aristóbulo, que eran otros cristianos aprobados por Dios. Entonces, cuán importante es ser calificado por Dios. Seremos también calificados por los hombres si nosotros obedecemos a Dios. Por lo tanto, el apóstol usa mucho esa palabra, procuramos. Por tanto, procuramos también, ausentes o presentes, hacerle agradables, no solamente al Todopoderoso, sino a los miembros. Cuando el pastor se va de vacaciones, ese hombre en su vacación tiene que ser un hombre fiel al Todopoderoso. Cuando viaja a otras naciones, ya sea a pasear o a predicar, debe de ser un hombre honesto, un hombre santo, un hombre puro, porque si hace estas cosas, agradará el 100% al Todopoderoso. Por lo tanto, nos dice en la segunda carta a los Corintios capítulo 10, es decir, rectifico esa cita, capítulo 1, versículo 10. Nos dice claro ese interesante pasaje. Déjeme corregir. Segundo de Corintios 10, verso 18. Recalco la cita ahora correcta. Segundo de Corintios capítulo 10, verso 18. Porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios lo alaba. Hay muchas personas que se alaban a sí mismos, se dan totalmente todo el lujo de ponerse en lo más alto ellos mismos. Pero el apóstol Pablo nos dice primero en la segunda carta a los Corintios 5:9. Por tanto, procuramos también ausentes o presentes hacerles agradables. Pero en el capítulo 10, verso 18, continúa diciendo, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios lo alaba, a quien Dios lo estima y lo pone por alto. En Gálatas 1:10, pues busco honra o el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. El apóstol hace claro lo que es un verdadero ministro de Dios, un verdadero pastor, un verdadero evangelista, un verdadero apóstol. No es aquel que busca el favor de los hombres, sino que busca el favor de Dios. No es aquel que trata de agradar a los hombres. Entonces, pues si todavía agradara a los hombres, este no sería siervo de Dios. Pero si en verdad busca el favor de Dios, el agradar a Dios en todas las cosas que emprende, en todas las cosas que hace, ese es verdadero siervo. Esto nos da totalmente las reglas de un verdadero ministro. Es aquel que busca el favor de Dios y que busca serle agradable ante los hombres, ser agradable delante de Dios. Es decir, agrada a Dios delante de la gente. Aunque la gente, muchos lo van a encomiar por eso, otros van a pisotearlo, pero si eres pisoteado por hacer lo correcto, eres más que bienaventurado. Somos más que bienaventurados cuando realmente buscamos agradar al Dios santo, al Dios glorioso. Procura entonces con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obreros que no tienen de qué avergonzarse y que usas bien la palabra. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Con diligencia, que quiere decir acto por Dios para enseñar la verdad. Procura con diligencia. Entonces,
es una persona que es apto por Dios para enseñar la verdad, para predicar, para instruir a los hombres. Es capacitado por Dios y es una persona idóneo por Dios, competente por Dios, aceptado por Dios, admitido por Dios, ratificado por Dios, certificado por Dios. Además, podemos decir que en verdad es una persona auténtico dentro del ministerio, enseñando correctamente. Lo contrario sería suspenso, rechazado, incompetente. No sería entonces auténtico, sino sería un desastre, una persona hipócrita dentro del ministerio. Por lo tanto, Dios dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obreros que no tienen de qué avergonzarse y que usan bien la palabra de verdad. El siervo aprobado por Dios no se avergüenza de ser siervo. Se presenta en cualquier lugar como el hombre de Dios o la mujer de Dios. Se presenta sabiendo que está bien equipado, sabiendo que lo que lleva no es su propio mensaje, no es lo que ha pensado simplemente en su mente y en su corazón, sino que va a presentar la verdad. En otras palabras, cuando dice que no se avergüenza de ser siervo de Dios, está libre de vergüenza, está libre de timidez, está libre de rubor, está libre de sofoco, está libre de sonrojo. Entonces, si esto no existe, sería un descaro, sería un cinismo, atrevimiento, desvergüenza. Eso sería. Entonces se necesita que el hombre de Dios tenga dignidad, tenga honra totalmente de presentar la palabra de Dios con decoro, con orgullo espiritual. Entonces, cuán interesante es. Está libre también de corte, está libre de bochorno, está libre de retraimiento, está libre de modestia, está libre de embarazo, está libre de apocamiento. Es un hombre, es una mujer totalmente entregados a Dios. Si esto no es así, sería indignidad, afrenta, humillación, deshonra, abyección, infamia, sería ultraje, sería totalmente abominación, indecencia, torpeza, escándalo, degradación, mancha, vilipendio, baldón. Esto sería. Pero si honra a Dios, se presenta totalmente sin ninguna vergüenza, con rectitud y con un corazón totalmente preparado en la santidad y su mente y corazón preparado con la sabiduría de Dios. Eso es honra y eso es gloria para Dios y también para Él mismo. ¿Por qué? Porque es una persona totalmente que honra a Dios, le da toda la gloria a Dios en su preparación. En Mateo capítulo 13, verso 52. Y les dijo Jesús, por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Es decir, las antiguas. Es para poderlas ilustrar con la verdad de Dios. Y las cosas nuevas es que la gente mirará la gloria de Dios. Presentará la verdad con toda lucidez. Presentará el evangelio con todos los adornos. En la segunda carta a los Corintios, Pablo dice en el capítulo 3, verso 6, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Este nuevo pacto es el que firmó Jesucristo en la cruz del Calvario con su propia sangre. No de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Alabado sea Dios. Dios ha escogido hombres
que sean competentes, que sean capaces, que no se avergüencen, que hablen con toda libertad, con autoridad, con poder la palabra de Dios. Cuando eso sucede, entonces el buen ministro se recomienda a sí mismo de esta manera. En esto dice el apóstol en el capítulo 6 y verso 4 de su segunda carta a los Corintios. Segundo de Corintios capítulo 6 verso 4. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios. ¿Cuál es la forma de recomendarse como ministro ante de Dios y ante los hombres? ¿Cómo? El apóstol nos enseña en ese mismo versículo 4, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades y en angustias. Es decir, aunque somos llamados, escogidos por Dios y capacitados por Dios, enseñados, instruidos correctamente por Dios y enviados a predicar esta verdad, no quiere decir que el camino va a estar lleno de rosas todo el tiempo. Vamos a pasar por diferentes situaciones que nos van a espantar, nos van a causar dolor, tristeza, algunas veces desánimo. Y en este caso dice el apóstol, antes bien nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia y en muchas tribulaciones, en muchas necesidades, en muchas angustias. Ahora, los creyentes que son tacaños, duros, que no reconocen el trabajo del siervo de Dios, dicen, no, es que el pastor va a pasar por todo esto. Si tú lo dejas aguantar hambre teniendo dinero, Dios te va a pedir cuenta por tu dureza de corazón, por no respaldar al siervo de Dios. Ahora bien, cuando dice que pasamos necesidades, es que vamos a llegar a lugares a levantar obras nuevas, donde nadie nos conoce, donde nadie sabe cómo bendecir al obrero de Dios. Es ahí cuando se pasan necesidades. Recuerdo hace años cuando comenzaba en el ministerio, yo pasé muchas veces hambre, desvelos terribles y otras veces ataques de personas odiosos al Señor, odiosos a Dios. Pero aún con todo puedo decirte que llevo ya cerca de unos 40 y tantos años predicando el evangelio. Y hasta aquí Jehová me ha guardado, hasta aquí Dios me ha fortalecido. Ahora bien, el buen ministro está nutrido de la verdad de Dios. Este hombre que es llamado y capacitado por Dios no es un perezoso, se ocupa todo el tiempo de estar leyendo, meditando, estar totalmente desmenuzando lo que lee, aplicándolo a su propia vida y aplicándolo al pueblo. En 1 de Timoteo, capítulo 4, verso 6. Si esto enseñas a los hermanos, serás un buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de fe y de buena doctrina que has seguido, que has practicado. Entonces, serás un buen ministro de Jesucristo, como nutrido con las palabras de la fe y de la sana doctrina, de la doctrina pura, de la doctrina santa. Entonces, esto lo debes practicar todo el tiempo. Esto debes seguirlo todo el tiempo. Eso nos dice Pablo a nosotros los ministros. Cuando obedecemos los mandamientos, estatutos, preceptos y ordenanzas de Dios, somos ministros prosperados, somos personas bendecidos. En la primera carta de Timoteo, es decir, a Timoteo, en el capítulo 4, verso 12, le dice el apóstol a este joven, ninguno tenga en poco tu juventud. No importa que si tú eres un ministro joven, no te pongas deprimido, no te pongas tampoco arrinconado porque eres un pastor joven,
porque ves personas bastante preparadas dentro de tu propia congregación. Debes entonces prepararte. Ocúpate en la lectura, en la exhortación y en la enseñanza. Pero piense lo que el apóstol Pablo declara en 1 de Timoteo 4:12. Dice, sino que sé ejemplo de los creyentes en palabras, en conducta, amor y espíritu y fe y pureza. Le da todos los ingredientes, todas las reglas que debe de seguir para que no lo pongan por el piso, sino que él esté arriba, enseñando y guiando a la congregación, siendo un buen mayordomo, un buen maestro, un buen predicador. Alabado sea Dios. Pero ¿cómo? Debe de ser buen ejemplo a quienes, a los creyentes, es decir, a los miembros que pastorea y donde quiera que vaya. En palabras debe de ser buen ejemplo. En conducta, que no sea áspero, que no sea iracundo, que no sea una persona plomoso, no sea una persona sarcástico. Al contrario, que tenga buena conducta, que muestre ese amor que Dios ha depositado en su corazón y que tenga ese espíritu, el espíritu de Cristo, y fe y pureza. Fe significa en lo que cree en Dios y cree en la palabra y debe de transmitirla con pureza. Entre tanto que voy, dice Pablo a Timoteo en el verso 13, entre tanto que yo voy a otros sitios a predicar, ocúpate. ¿De qué se debe de ocupar entonces el joven Timoteo? En la lectura de la palabra de Dios. Segundo, debe de ocuparse el 100% de exhortar. Es decir, no hagas esto, haz esto. Esto sigue haciéndolo y esto no debes hacerlo. Eso significa la palabra exhortar. Colocar en orden a la gente. Y hay que enseñarlos, hay que instruirlos. Pero ¿cómo vamos a enseñar si no nos ocupamos de la lectura de la palabra de Dios? ¿Cómo vamos a llevar a un pueblo por el correcto camino de la santidad cuando nosotros no estamos andando? Debemos ser el ejemplo en nuestra vida práctica. Porque si enseñamos, debemos vivir lo que enseñamos. Si predicamos, debemos vivir lo que predicamos. Cuando usted y yo le hacemos caso a Dios en amarlo, en servirlo, en honrarlo y en seguirlo, entonces Dios nunca se apartará de nosotros. En 1 de Timoteo, en el capítulo 4, versos 14, 15 y 16. El apóstol continúa diciéndole al joven Timoteo y a todos nosotros, a pesar que ya estamos viejos, predicando la palabra del Señor, pero esa palabra es para mí y es para todos los que me escuchan en esta oportunidad. Queridos televidentes, dice las Santas Escrituras al pie de la letra, no descuides el don que hay en ti, el don de enseñar, el don de predicar, el don de trazar los mensajes, las enseñanzas. Y no debes de descuidar ese don. El don que se te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Porque todo ministro ha sido ungido, se ha orado por él. El presbiterio ha puesto sus manos para que Dios capacite con una unción fervorosa, dinámica y preciosa, para que Dios lo capacite también para enseñar y predicar. Además, Pablo declara a Timoteo en el capítulo 4, verso 15, ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Porque si te ocupas de estar en la presencia de Dios, de estar lleno del poder de Dios, entonces el ocuparse de estas cosas y permanecer en ellas
entonces este aprovechamiento personal también contagiará a otros para que también sean prosperados y sean bendecidos. En el versículo 16 le dice el apóstol a Timoteo: ten cuidado de ti mismo. Qué importante es esto, tener cuidado de nosotros mismos, de cómo hablamos, cómo nos vestimos, cómo nos conducimos y cómo administramos. Debemos tener cuidado personalmente de nosotros mismos también. Es decir, debemos presentarnos con honestidad. Debemos presentarnos en pureza. Ten cuidado de ti mismo. Es decir, conságrate, mantente lleno del Espíritu de Dios. Mantente lleno de la palabra de Dios en tu mente y en tu corazón. Entonces, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. No cambies la doctrina correcta. Mantente derecho en esa enseñanza pura, en esa enseñanza transparente, en esa enseñanza divina y gloriosa. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te escuchen. Entonces, cuán interesante es equiparnos primero nosotros en santidad, en la verdad, en la doctrina, y persistir en ello todo el tiempo. Pues haciendo estas cosas vamos a ser salvos, vamos a ser tenidos por dignos de escapar de todos los juicios que vienen sobre la faz de la tierra y de estar delante del Todopoderoso, alabándolo, sirviéndolo por los siglos de los siglos. Alabado sea el Todopoderoso. Por lo tanto, no olvide las palabras del apóstol: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra. Otra versión dice: y que sabe trazar bien la palabra. Alabado sea Dios. Entonces, en quinto lugar, podemos decir que el siervo aprobado por Dios traza bien la verdad divina. Es decir, sabe representar bien el mensaje, la enseñanza. Sabe diseñar bien el consejo de Dios. Sabe delinear correctamente los puntos principales. En otras palabras, sabe bosquejar correctamente la verdad de Dios. Sabe esbozar, sabe proyectar. Entonces, esto da a entender que esa persona es totalmente preparado. Sabe formular el consejo de Dios, sabe escribir y sabe describir, explicar, relacionar, indicar y marcar. Eso es lo de un correcto ministro. Por eso dijo Jesús en Mateo 13:52. Y les dijo: por eso todo escriba docto. Es decir, la palabra docto significa un doctor, una persona equipada, una persona preparada en el reino de los cielos. Es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Ahora, en Marcos capítulo 4, verso 33. Notemos lo que hace Jesús en Marcos capítulo 4, verso 33. Con muchas parábolas como estas les hablaba la palabra conforme a lo que podían oír, conforme a lo que podían entender. Es decir, Jesús usaba toda ilustración y la aplicaba a la verdad. Una verdad siendo ilustrada con la verdad de Dios. Alabado sea Dios, o la verdad de Dios siendo ilustrada especialmente con otra verdad que se encontraba a la vista de los oyentes. Jesús hacía eso. Entonces todo hombre de Dios tiene que ocuparse de estas cosas. En Lucas capítulo 12, verso 42, dijo el Señor Jesús: ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo le dé su ración? Es decir, el hombre de Dios
todo el tiempo debe de estar preparando buenos manjares para darlo al pueblo, para que el pueblo sea nutrido, sea bendecido, sea prosperado espiritualmente. Y Jesús les dijo a sus apóstoles: traed los peces que acabáis de pescar. Y note lo que le está diciendo el Señor: traed de los peces que acabáis de pescar. Y según Lucas 21:10, y Jesús les dijo: traigan esos peces. Y según el verso 11, subió Simón Pedro, sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aún siendo tantos, la red no se rompió. Esto de entender que eran peces grandotes, eran bastante grandes, y a pesar de todo no se rompió. Esto nos enseña que el Señor le dijo a sus discípulos: los haré pescadores de hombres. Pero también los capacitó en la fe, los capacitó a través de su poder, a través de su gracia, a través de su sabiduría, de su inteligencia. Le dijo: ciertamente ustedes van a pescar hombres. ¿Para qué? Para servirles a ellos. La verdad es que yo estoy depositando en vuestros corazones. Ahora, Jesús pidió que echasen la red al lugar donde Dios les dijo: échala. Entonces se llenó de grandes peces, 153, y aún siendo tantos, la red no se rompió, dando a entender el Señor que nosotros debemos estar constantemente estudiando la palabra, estudiando constantemente la verdad, para tener riquezas de comida y servirle a todos los hambrientos y sedientos. Cuando hacemos estas cosas, seremos prosperados. Según Juan capítulo 21, versículo 15, dice que cuando hubieron comido, Jesús le dijo a este apóstol que había hecho esta gran pesca, le dijo estas palabras: Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le dijo: apacienta mis corderos. Apacentar los corderos. Y nota el verso 16. Volvió otra vez a hacerle la interrogantes a este hombre, a este apóstol. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Pastorea mis ovejas. Los corderos, le dijo primero. Después le habló de las ovejas. Apacienta mis corderos. Los corderos se necesita mayor cuidado porque son tiernos. Se necesita caminar al paso de ellos. Se necesita llevarlos con tanta paciencia. Las ovejas hay que llevarlas también con ternura. Hay que cuidarlas. Hay que protegerlas. Hay que llevarlos a los pastos verdes de la gloriosa verdad, de la gloriosa palabra, de la doctrina correcta. Hay que darle a esas ovejas y llevarlo a las aguas mansas, a las aguas quietas, para que la oveja no se ahogue, no se enferme. Hay que llevarla a las aguas limpias y reposadas, porque de esa manera la oveja será prosperada. Ahora, la pregunta que le hace el Señor a Pedro: ¿me amas? Muéstramelo si en verdad me amas, cuidando mis corderos, apacentando mis ovejas. En eso me vas a mostrar que me amas. Si estamos simplemente sentados calentando sillas y no apacentamos las ovejas, entonces estamos en un grave peligro. Debemos entonces apacentar las ovejas con la gloriosa palabra. Haciendo estas cosas seremos prosperados, seremos bendecidos totalmente. En Juan 21:17 le dijo la tercera vez a este apóstol:
Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro entonces, bastante entristecido, se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Y Jesús le recalcó una vez más, apacienta mis ovejas. En eso se iba a mostrar ciertamente el perfecto amor hacia Dios. No basta como ministros pegar unas cuantas lloradas en el altar y estar llorando, si es posible, a gritos. Lo que Dios quiere que le mostremos ciertamente amor es apacentando sus ovejas, sus corderos. En eso Dios nos ve que le amamos cuando obedecemos cuidando lo que a Él le pertenece. En Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 20, en el verso 27, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. En eso mostró el apóstol Pablo el grande amor que le tenía al que se le apareció camino a Damasco. Cuando él iba ciertamente a capturar, a echar a la cárcel, a golpear, a matar, a herir. Entonces Jesús se le aparece por el camino y le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y él temblando y temeroso porque se había caído de donde cabalgaba. Y entonces sabía que alguien más grande que él lo había tumbado de donde cabalgaba. Y dijo, Señor, ¿quién eres? Y el Señor le respondió, soy Jesús a quien buscas para destruir. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y entonces él temblando respondió, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y entonces el Señor le dio directrices que fuera a la calle a la derecha en la ciudad de Damasco. Y ahí se le iba a enseñar, se le iba a instruir. Ahí se le iba a equipar lo que él iba a hacer en el reino de Dios. Ahora este hombre declara ya para despedirse de todo lo que es Europa. Entonces le dice, porque no he rehuido de anunciaros todo el consejo de Dios. Es decir, el apóstol amó a Dios tanto que no le importó tener cicatrices, ser golpeado, ser una persona que lo vituperaran, lo escupiesen, lo garroteasen, lo apedreasen, lo arrastrasen. No le importó las cárceles, los cepos, no le importó las cadenas. No le importó estar preso por causa del evangelio, pero él se propuso dar toda la verdad a Dios. Ahora en 1 de Corintios capítulo 2 verso 6. Sin embargo, dice Pablo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, sino que hablamos sabiduría que viene de lo alto, que viene del trono de Dios. La sabiduría que edifica, que planta, que restaura matrimonios, individuos, gobiernos, estados, pueblos enteros, naciones enteras. Es la sabiduría que viene de Dios, que restaura los matrimonios, que restaura el caído, lo levanta. Entonces Pablo en esta primera carta, en el capítulo 3, verso 1, dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Es decir, el apóstol estaba preparado para hablarle a los eminentes sabios, como para hablarle a aquellos que no sabían entender correctamente bien la palabra todavía. Les hablaba con toda paciencia, con toda ternura. Y en el capítulo 3, verso 2 declara, os di a beber leche, no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. El pastor, el hombre de Dios, debe de saber preparar los alimentos adecuados para el niño y para el adulto espiritual. Antes bien, dice Pablo, renunciamos a lo oculto, lo vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios,
sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Nos dice en 2 de Corintios capítulo 4, versículo 2. El hombre de Dios ciertamente se ocupa para el bienestar de los que Dios ha puesto a su responsabilidad. Quiero terminar con estos pasajes bíblicos. En 1 de Tesalonicenses capítulo 5, verso 14. En ese interesante pasaje, el apóstol dice: también os rogamos, hermanos, no llega con ese machismo por ser apóstol, llega rogando que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo y que sostengáis a los débiles y que seáis pacientes para con todos. Porque se necesita mucha paciencia para bregar con tanto carácter que hay en la congregación. Se necesita de verdad tratar con primor, con amor y con mucha paciencia. Entonces Pablo está rogando a los tesalonicenses, a los líderes, a los miembros, y le dice que amonestéis a los ociosos, esos que no quieren hacer nada por la causa de Cristo, que les gusta llegar solo el domingo a sentarse y oír el sermón, pero no son quienes reparten tratados, no oran por los enfermos, no visitan a los necesitados, no se ocupan de nada más que simplemente llegar el domingo, sentarse. Está bien que vaya, pero debe de ocuparse en las cosas de Dios todo el tiempo. Saque tiempo para evangelizar, para predicar, para enseñar. No deje toda la carga al pastor. Debe usted como miembro también hacerlo. Porque Pablo nos dice claro por el Espíritu de Dios. Debes amonestar a los ociosos que dejen de estar de calientabancas simplemente. Y que además alentéis a los de poco ánimo. Porque algunos tienen las llantas espirituales totalmente ponchadas, están débiles, hay que levantarlos y hay que darles la vitamina sobrenatural que es la verdad de Dios, la oración, para que se levanten, tomen ánimo y que sostengamos a los débiles. Sostener a los débiles es pesado, es duro porque están débiles, cuesta, pero hay que hacerlo. Además, hay que ser paciente con todas estas clases de personas. Muy paciente como hombres de Dios. Debemos hacerlo. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Es decir, que algunas personas escuchan el evangelio pero son perezosos. No ponen en práctica la verdad de Dios. Porque habiendo ya de ser maestros, porque son creyentes algunos viejos, algunos tienen hasta 25, 30 años y más en el evangelio, pero todavía están para darle pachitas. Mas el apóstol dice acerca de esto tenemos mucho que decir, difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque habiendo de ser ya maestros, después de tanto tiempo de haber estado recibiendo tanta enseñanza, tantas instrucciones, tanta palabra, todavía estáis sentados sin hacer nada. Tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Entonces, Hebreos 5:14, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Alabado sea Jesús. Qué importante es haber tenido paciencia para escuchar esta conferencia. Queridos pastores, los amo en Cristo. Deseo que Dios los haga prosperar en su ministerio y que Dios prospere donde Dios me ha puesto también para administrar
las ovejas del Señor. Que Dios los guarde con su esposa, sus hijos y con toda la congregación que administran.